Estamos con el alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez. ¿De qué manera ha ayudado el ayuntamiento a los vecinos en este tiempo de pandemia, sobre todo a los más necesitados? ¿Y cómo han funcionado los servicios sociales? Bueno, pues los servicios sociales y este ayuntamiento pues tratamos de dar cobertura y atención a todas las familias, a todas las personas desfavorecidas o que están pasando también por la COVID-19 un mal momento debido a su puesto de trabajo, ERTE, etcétera. Así que seguimos desde el ayuntamiento atendiendo de manera cercana, de manera directa y tratando de ayudar pues con el pago de los recibos, atendiendo también pues la comida, la cena y en definitiva estar ayudando y prestando pues toda la ayuda social a quien más lo necesita. ¿Cuántos positivos hay a día de hoy en Jaraíz? Bueno, tenemos 68 casos positivos y esperemos que también a lo largo de los próximos días pues mucha más gente vaya recibiendo el alta y que estos datos vayan disminuyendo. ¿Qué se ha hecho desde el ayuntamiento para mitigar los efectos que está teniendo la pandemia en la población? Bueno, pues hemos continuado desinfectando desde la primera ola, por llamarlo de alguna manera, ahora con la segunda, seguimos pues desinfectando el municipio durante todo el verano, parques y jardines, mercadillo, etcétera, aparte de decretar el cierre de parques y jardines y en definitiva pues trasladar también cada día pues toda la información a los ciudadanos para que cumplamos con las medidas sanitarias que nos dictan las propias autoridades. ¿Qué le trasladan las empresas al alcalde de Jaraíz y cómo les está ayudando desde el ayuntamiento? Bueno, pues son momentos difíciles y complicados también para las empresas. Detrás de cada empresa pues hay familias, hay trabajadores que lo están pasando relativamente mal durante esta situación de la COVID-19. Como sabéis, desde el ayuntamiento tenemos el compromiso con la mayoría de las empresas, autónomos y comerciantes, de darles pues 135.000 euros, que todavía estamos pendientes de algunos trámites con Hacienda, con Madrid, y que trataremos de dar cumplimiento a nuestro compromiso asignándole y dándoles todo este dinero antes de que finalice este año para también poder sufragar y ayudar en sus economías empresariales y también de sus empleados y de la manera que mejor proceda según ellos. La cultura, los eventos culturales y las actividades deportivas, ¿cómo se están desarrollando? Las que estén funcionando. Bueno, ¿Y qué proyectos hay para estos meses? Bueno, pues es verdad que desde las distintas concejalías del ayuntamiento pues estamos tratando de dar cobertura, ¿no? De tratar de dar pues también cabida a las asociaciones, a los clubes, a los colectivos que practican deporte y que también pues tienen algún tipo de vinculación con la cultura. En los próximos meses, también pues con la Navidad y la cabalgata de Reyes, pues tener algunos pequeños actos culturales. Sí que es verdad que las actividades deportivas y de universidad popular hasta el año que viene van a quedar suspendidas, porque es verdad que ahora pues tenemos muchos casos positivos en nuestro municipio y solamente permitiremos y se va a permitir y se seguirá permitiendo la actividad en las actividades culturales, en los recintos culturales y deportivos, pues a las asociaciones, a los clubes, a las federaciones que lleven a cabo todas las medidas de seguridad y salud, también para evitar la aglomeración de personas. Así que hemos tratado durante todos estos meses de apostar por la cultura y también por el deporte y trataremos de hacerlo siempre y cuando pues, las medidas sanitarias nos lo permitan. ¿Qué servicios está prestando actualmente el ayuntamiento y qué servicios locales y sitios de evento permanecen abiertos o cerrados? Bueno, como sabéis, Extremadura se encuentra en la medida 3, ¿no?, de ese semáforo famoso que ha dicho la Junta de Extremadura. Por lo tanto, en la mayoría de sitios cerrados pues no se puede tener público. Aún así, estamos tratando de dar cabida a todas las asociaciones, clubes, colectivos de nuestro municipio para que sigan desarrollando y llevando a cabo sus actividades en las medidas sanitarias que así se permiten, y lo que son los servicios del ayuntamiento, pues la mayoría de todos se están prestando y se están llevando a cabo desde los museos, la biblioteca o la propia administración de este ayuntamiento, solamente teniendo en cuenta que todavía no ha empezado ni la Escuela de Deportes ni los talleres de la Universidad Popular, muy posiblemente no se empiecen hasta
principios del año que viene, precisamente por el estado de casos positivos que tenemos en la actualidad en nuestro municipio. ¿Qué ha pasado con las obras que se estaban realizando antes de la pandemia? ¿Se habrán paralizado algunas? Y si se han puesto en marcha nuevas obras. Bueno, es verdad que durante la COVID-19 y mientras primero en los meses de marzo, abril y mayo, pues hay obras que tuvimos que paralizar, otras que hemos tenido que empezar prácticamente de nuevas a primeras, y esperemos también pues, que a lo largo de lo que queda de año se puedan ir terminando, y aquellas que todavía quedan pendientes, como el barrio Salobrar, las calles, pues podamos empezar lo antes posible para dar también cumplimiento a nuestro presupuesto del año 2020, esperando pues que también en el próximo año pues podamos acometer todas aquellas obras necesarias para nuestro municipio, y aquellas obras pues que también quedan pendientes a lo largo de los próximos años. ¿Cómo van los presupuestos en la elaboración? ¿Cómo los lleva el ayuntamiento? Bueno, pues estamos trabajando ya desde hace meses, semanas, en la elaboración y la confección de los presupuestos para el año 2021, teniendo en cuenta de que ligeramente pues toda esta situación nos ha llevado a que el ayuntamiento pues no vaya a tener los ingresos que estaban previstos, y también de cara al próximo año, y por lo tanto pues trabajaremos en la austeridad, pero también en la de seguir dando servicios y también cuestiones de inversiones a nuestros ciudadanos y a nuestro municipio, y ya estamos trabajando para sí tener el compromiso de aprobarlos antes de que finalice este año, el 31 de diciembre. Bueno, pues sí que quisiera trasladar un mensaje de agradecimiento a todos y a cada uno de los vecinos de nuestro municipio, a las jariceñas, a los jariceños, por todo el esfuerzo que están llevando a cabo y que están emprendiendo por contener y mantener las distancias de seguridad, las medidas de seguridad, ante esta difícil situación que nos está tocando vivir a todos, a cada uno desde su puesto de trabajo, a cada uno desde su responsabilidad y sus propias competencias, pero yo quiero agradeceros vuestro esfuerzo y también vuestro cariño y vuestro afecto, así que seguiremos aquí para tratar de dar y de trasladaros pues toda la información que nos sea posible, y esperemos que este esfuerzo pues sirva y merezca la pena para terminar con este mal sueño lo antes posible, así que muchas gracias.